El 24 de junio del 2026, mientras Venezuela temblaba, con la furia de dos sismos que dejarían 1.400 muertos, el 10 de agosto en Colombia pasaba lo mismo. Y por mientras, un hombre en un sótano publicaba un Twitter y decía: se los dije, lo vi en los satélites, esto no es naturaleza, es un arma. Al otro lado del mundo, un geofísico de la NASA miraba los mismos datos y él ponía: es exactamente lo que se predijo, nuestro modelo de placas. Ambos tenían razón, ambos estaban equivocados. La verdad, como siempre, estaba en la grieta entre la ciencia y el miedo. Esta investigación no busca elegir un bando, busca entender por qué cuando la tierra se abre, también se abre nuestra mente para creer lo imposible, porque cuando el cielo tiembla, la certeza de lo que somos también se desmorona. Vamos a observar y vamos a observar nuestra tierra y vamos a sentir cuál es el mecanismo físico exacto que produce un terremoto en la succión de las placas tectónicas como la de Nazca, que está en Sudamérica. Y dime, Margarita, ¿qué es lo que puedes ver, sentir y observar? Bueno, se siente mucha energía de movimiento. Puedo percibir en el cielo movimientos de energía en forma de ojos, como si fueran movimientos de huracanes, energías que se sienten confrontadas las unas con las otras y cuando se siente la tierra, pues se sienten como muchos movimientos también, muchos quiebres, muchas grietas profundas y esas grietas profundas se sienten, primero porque se siente muy, la tierra por dentro se siente como si estuviera chocando o la una con la otra energéticamente y ese choque de energía es el que permite que estas grietas físicamente se fisuren. Pero también es muy particular cómo se ve el mismo movimiento que está en el cielo, es el mismo movimiento que se percibe dentro de la tierra. ¿Qué diferencia fundamental puedes apreciar entre un sismo superficial de 0 a 70 kilómetros y uno profundo de 300 a 700 kilómetros como el de Colombia en términos de energía liberada y de daño potencial? Bueno, cuando percibe superficial de 70 de profundidad, veo que el movimiento de la superficie de la Tierra es uniforme. Hay un movimiento como olas, pero es como más simétrico, no están confrontados los movimientos. Pero son capas, se sienten como si la piel, la tierra, la superficie de la tierra fuera la piel y por dentro fuera el epidermis. Todo eso se siente, pareciera como si dentro de la tierra hubieran también ciertos movimientos circulares que permiten que ese movimiento sea superficial. Lo que pasa es que hay mucha confrontación de energía dentro de la Tierra, entonces por eso es que se percibe y se siente muy extraño. Por ejemplo, ¿cómo se acumula y se libera la energía en la conocida brecha de Guerrero en México? ¿Y por qué los científicos calculan que podría liberarse próximamente un sismo de 7.0 grados? Que todo se ve como una línea, pareciera como una especie de río em, que se va.
todo se siente comunicado todo con todo, pero lo que yo veo en este momento es una brecha, se siente una grieta que está activa y la energía pareciera que estuviera dentro de la Tierra en ebullición. Quiero que observes por qué, primero, el doblete sísmico que se vivió en Venezuela. Dos sismos, uno de 7.2 y uno de 7.5 en 24 horas. ¿Qué es lo que lo hace geológicamente significativo? ¿Y qué se dice sobre la interacción de las placas del Caribe y Sudamérica? Bueno, ver ese doblete es ver la simetría de los movimientos que hay dentro de la Tierra, pero lo que puedo observar es que sobre la superficie hacia el cielo se ven ciertos movimientos energéticos en formas como si fueran rejillas, pero veo que el movimiento de la Tierra y el movimiento del cielo se sincronizan y ese punto de sincronización es el que hace que la Tierra empiece a mecerse profundamente, pero pareciera como una forma de bombardeo, como si estuviera siendo dirigido Ujú. y esa dirección de esa energía que está sobre el cielo se mantuviera por un tiempo determinado y eso hace que la Tierra empiece a crujir por dentro con mucha más fuerza. ¿Qué es un ciclo sísmico? ¿Por qué en menos de 3 meses se presentaron estos sismos en Venezuela con sus réplicas y el 10 de agosto se presentó uno de magnitud similar en Colombia? ¿Cómo se calcula la probabilidad de recurrencia en estas fallas geológicas específicas? Porque yo veo la misma energía que está suspendida en el cielo, Ujú. esa misma, son como hilos de energía que están en movimiento y que están direccionados y van puntualizados a puntos que en la Tierra están en movimiento y lo que hacen es maximizar o potenciar lo que ya está dentro del dentro de la Tierra. Puntualmente estamos viendo, digamos, el punto de Colombia. Ok, Nico, ¿qué satélites específicos se van utilizando para detectar supuestas anomalías electromagnéticas en la Tierra y cómo funcionan sus sensores? ¿Me escuchas, Ira? Sí. Se muestran dos tipos de satélites claramente. Uno son los artificiales, Ujú, sobre todo aquellos que están relacionados con la geoposición y geolocalización. ujú, Son satélites que como detalle basan su centro en Mercurio. Es ujú. Mercurio como el líquido predominal y lo utilizan como una forma también de atracción gravitacional. Entonces, estos satélites responden mucho a la misma estructura del movimiento interno de la Tierra. Y también, irá, están como conectados a lo que entendería como los artificiales, porque yo observo una serie como de mini lunas, no sé cómo expresarlas, que, que también interactúan con la dinámica de la Tierra de alguna manera. A ver, ¿qué diferencia puedes observar entre el satélite de observación térmica llamado MODIS y uno de radar como Sentinel-1, que es el monitoreo de precursores de sismos? ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿Se complementan? ¿Cada uno trabaja diferente? ¿Qué es el trabajo que desarrolla uno y otro? No te oigo. Unos están como más enfocados literal en el seguimiento y Ajá. como la identificación de muchos aspectos de la Tierra, ni siquiera solo su posición, están relacionados con la orografía, con los movimientos del agua, pero y son informativos de alguna forma o adquisitivos. Ujú. Estos que tú mencionas tienen una característica
como de abarcamiento de sensación gravitacional. Es como si incluso pudieran gestar este tipo de satélites hasta un tipo como de perimetraje o determinado contorno de un espacio del que quieren tomar como acceso o manipulación. ¿Cómo funciona entonces el sistema conocido como satélite láser Rangin? Porque se supone que lo utilizan para medir deformaciones milimétricas en los suelos y quiero que observes cómo lo utilizan para esta parte de los temblores y los terremotos y qué precisión tiene este aparato y si lo usan solamente para medir o es utilizado para algo más. Haz de cuenta que lo que yo entiendo es una tecnología de abarcamiento de espacio. Es como Okay. si hubieran encontrado la forma en que la luz o algún tipo de irradiación de frecuencia lumínica pueda presentarse como un contenido de materia y así ellos pueden como crear esto. Es como si utilizaran algún tipo como tecnología de luz que aplasta la Tierra y al levantarla quedan exactamente las funciones en tridimensión de todas las características de muchas zonas del espacio, de la Tierra. Observo, Ira, que también son de adquisitiva información profunda, pero sé, porque lo puedo percibir, que se ha utilizado para hacer lo opuesto, O sea, para inyectar esta energía de luz que se abarca como espacio y provocar como una presión en el planeta. ¿qué es lo que se conoce como el BLBI y cómo contribuye al movimiento de las placas tectónicas o no contribuye? Sí contribuye, es como un tipo de irradiación estimulante que hace que se eleven las temperaturas en las profundidades como de la Tierra y hace que se expandan las placas tectónicas. ¿Qué tipo de datos, perdón, recopila el proyecto Quake Finder o cómo procesa su información? Es como, tenemos que imaginarnos a las placas tectónicas como entidades vivas, y es como si lo que hace es que coloca un geolocalizador en cada una de las placas para observar su interacción entre una y la otra. Pero, o sea, es literal, tienes que imaginarte las placas tectónicas como si fueran, lo voy a decir tal cual, como si fueran enormes serpientes o enormes entidades que se mueven debajo de la tierra y cada una de ellas tiene una percepción ante este proyecto. ¿Qué entienden estos monitoreos como anomalía electromagnética en el contexto antes de que se presenten los sismos? ¿O cómo se diferencia, por ejemplo, un ruido ambiental, pues no sé, de las tormentas, de todo lo que hay en el exterior, de una forma de monitorear en el interior de la Tierra estos sismos? Sobre todo porque utilizan una tecnología que está combinada con lo otro que me mencionaste de los otros satélites, en donde van encontrando el sentido y el orden de las cosas. Entonces, hasta la naturaleza es cíclica, cierto, tiene inicio y tiene final, pero también en cuestión al tiempo como variable, Ajá. es mucho más ralentizada que nosotros o veloz que nosotros, se le puede decir también. Entonces, el tiempo, la Tierra lo aprovecha de otra forma. Entonces, los ciclos del estadio, por ejemplo, de un río, son largos. Y a la hora en la que interactúan, identifican la información, pueden prever a partir de cambios minúsculos que se puedan derivar del espacio, porque a veces hasta la simple caída de un árbol Ajá. revela la providencia de un movimiento importante. A ver, entonces esto, con toda esta tecnología, la gente o los encargados de esto podrían detectar una anomalía sísmica con 24 o 78 horas antes de que suceda.
Observo que las pueden detectar hasta 30 días antes de que sucedan. ¿Y por qué no avisan a las personas que viven en los lugares? Porque tendrían que revelar el uso de su tecnología y no lo desean. ¿Qué mecanismos físicos entonces explicarían esta generación de estas señales antes de un sismo? Y que ellos, o sea, hay movimientos fluidos, hay, no sé, situaciones eléctricas, que pasan lluvias o que pase algo que puedan prevenir estas cosas y que la gente pueda estar al pendiente, ya que estos organismos no lo dan a conocer. En realidad las sutilezas de la Tierra son muy mínimas. No todos los fenómenos naturales, a pesar de ser fenómenos del planeta, son derivados o consecuencias uno del otro. Una tormenta no siempre habla de otra instancia. Mm. Entonces, en ese sentido, no. Observo que por eso la importancia del secreto de su tecnología, porque la tecnología va más allá del satelitaje de ubicación, o sea, literal es como si ellos estuvieran estudiando la Tierra como un cuerpo y están encontrando los meridianos, los cardiovasculares, las venas, las coyunturas específicas de cómo utilizar ese cuerpo. Margarita, en estas anomalías térmicas que se perciben por estos aparatos, satélites, no sé, que tienen hasta en la superficie terrestre y en el cielo y que se conectan y todo, en un periodo, o sea, ¿en qué periodo presísmico suele aparecer, por ejemplo, las características de que se va a presentar un evento? Bueno, lo que veo es que lo que pasa en la Tierra, y sigo viendo lo que pasa, digamos, en la superficie, es muy simétrica. Veo que dentro de la Tierra empiezan a haber ciertos movimientos ondulares, así van en forma como de olas, Ujú. que se van incrementando y empiezan a generar todos estos movimientos en las capas tectónicas. Pero todo lo que pasa dentro de la Tierra influye en la atmósfera y viceversa. Veo que también hay un factor con las nubes, porque veo que Ujú. las nubes van tomando una tonalidad oscura y espesa, como si ellas se estuvieran aglutinando. ¿Cómo se relaciona entonces estos cambios en la humedad del ambiente, en la humedad atmosférica y las radiaciones estas que hay de onda larga cuando dices que hay estos movimientos con la preparación de la Tierra hacia un sismo? Yo veo que hay una especie, como si hubiera una especie de tormenta, en el aire hubiera una especie como de polvillo, pero veo que ese polvo no es perceptible a los ojos humanos. Eso cambia las temperaturas, mm, pero crea como una especie de como nubosidad en la visión y la percepción empieza a afectar. Veo que también afecta la piel porque son pequeñas partículas que se están moviendo sobre la superficie que vienen también de lo que está pasando dentro de la Tierra. Es como si la Tierra estuviera expulsando como esta forma de energía que va afectando también la atmósfera. Se siente todo en mucho movimiento, o sea, previo a esto y durante y posterior a cualquier, digamos, terremoto, la sensación energética es muy extraña porque también se ven apertura de portales, em, se ven como ojos de huracán en el cielo, pero todo esto no es perceptible bajo el ojo humano. ¿Por qué la comunidad científica acepta, por ejemplo, los pronósticos probabilísticos, o no sé si se diga así, de las probabilidades y rechaza la predicción de fechas exactas? Pero es parte de lo que saben y parte de lo que no dicen y tampoco quieren decir por todo el secretismo y toda la energía que se maneja alrededor de todo esto, pero todo eso es medible y todo eso es calculable. ¿Qué pasa con todos los desaparecidos, los muertos, todas las personas que quedan damnificadas en este tipo de situaciones?
esas, digamos, al nivel de las almas que van quedando atrapadas, en la misma sensación, el alma se siente atrapada, igual que el cuerpo físico, pasa por todo ese proceso y todo ese temor previo y todo lo que siento posterior es para el alma es una sensación de desarraigo, es una sensación de estar atrapada dentro de bucles dentro de la tierra, pero esos bucles no permiten que estas almas puedan sentir la liberación. Y es precisamente por el efecto como el impacto que sufre el cuerpo cuando muere de esa forma. Es algo muy doloroso. Por ejemplo, hay casos, bueno, hay documentos donde ellos guardan todas sus predicciones, pero en estas predicciones hay historias, hay situaciones que saben ellos que se van a repetir y sin embargo se las guardan y si se las guardan, ¿para qué les sirve quedarse con esa información? Porque es una información que trae mucho miedo, trae mucho pánico y es una información que es fácilmente manipulable. Todo lo que sucede posterior, digamos, a un terremoto, hay mucha confusión, hay mucha neblina mental, hay como si la misma energía velara la visión, pero todo eso viene con un gran propósito de crear este tipo de situaciones, digamos, en la psique humana. Pero la tierra también queda afectada. Las memorias también quedan guardadas, pero hay también una sensación como muy extraña, porque estamos viéndolo a nivel energético. Entonces, la tierra va quedando con esa sensación, queda guardado ese dolor. Entonces, parece que las mismas réplicas a nivel físico también van quedando a nivel energético, pero mucho más largas. Observa lo que son las ondas HARP, donde se dice que pueden crear terremotos, cambios de clima. Hay evidencias que pueden llevarnos a identificar cómo estas ondas siguen trabajando hasta el día de hoy o no hay evidencia de que estas ondas trabajen el día de hoy. Sí, siguen trabajando, siguen activas y van creando alrededor del planeta es como una especie de malla, Ujú. pero esa malla trae una afectación sobre el cuerpo humano, crea como un cansancio, como una especie de fatiga, pero veo que todo esto desde un propósito que puede ser algo conspiranoico, pero se siente como algo muy real, es crear estas nubes que las personas no puedan percibir, vean y sientan confusión y eso trae pánico, trae un pánico colectivo que muchas veces puede verse en forma inconsciente, pero personas más sensitivas lo pueden percibir en forma consciente. Hay otras instalaciones similares en el mundo, como está esta instalación de ACECAT y la instalación de Sura. De alguna forma, estas también se ven vinculadas como las ondas HARP en estos movimientos telúricos o en estos monzones o en estas avalanchas de tierra y todo esto que ha pasado en los últimos Mm. años en la Tierra. Y hay más, inclusive hay sobre la tierra, veo que hay en el agua, veo que también hay en los polos, en el polo sur y veo la influencia que ejercen sobre la tierra porque cambian también como el movimiento interno de la tierra, pareciera como si fueran unos interferentes, van generando como ciertos movimientos hacia adentro y después esos movimientos buscan una salida sobre la superficie del planeta. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, el proyecto Blue Beam, según algunas teorías, con la relación que tienen con los satélites de monitoreo? ¿O no hay relación? Sí, sí se siente una relación y sí se siente que está hecho
para crear cierto tipo de cambios de clima, pero los cambios de clima también afectan la emocionalidad de las personas, o sea que esto viene y con muchos fines, pero el fin es crear como este tipo de desequilibrios y de cambios. Se ve como una especie de neblina blanca espesa que no solamente la podemos ver, digamos, suspendida en las nubes, pero la veo también como si estuviera sobre la tierra. Y es algo que va cambiando la conexión del humano, crea una capa, el humano interferente del humano sobre la tierra. Entonces es como si el humano va perdiendo la conexión con los ciclos naturales del planeta. Hay una teoría concreta en el cual se habla del segundo advenimiento, donde los desastres naturales, terremotos y todo eso van a traer a una figura que va a liberar a la humanidad de tanta catástrofe y de tanto desastre terrestre. ¿Cómo se conecta esta idea con esta parte del Blue Bean, con los movimientos telúricos que hemos vivido en los últimos meses? Es que todo está conectado con todo. Si estas nubes que van creando estos cambios de clima pueden afectar em, los mares, pueden afectar la tierra, pueden traer diferentes movimientos sobre el planeta, volvemos a ver que estos movimientos también ejercen sobre los humanos. Si hay este tipo de desequilibrio, lo primero que va a buscar el humano es quién lo salve, pero yo lo veo como un acto ilusorio, como un acto de manipulación. Yo no veo ni percibo que no venga ningún ser de ninguna parte, ni del cielo, ni dentro de la tierra, ni del cosmos, ni de ninguna parte salvarnos. Veo que es un efecto ilusorio sobre las mentes humanas. Pero pueden utilizar todos estos desastres naturales para llevarnos a esta forma del falso advenimiento que le llaman. Claro, porque todos estos terremotos y todo lo que pase sobre la faz de la tierra va creando una especie de pánico colectivo y este pánico colectivo es el que alimenta toda esta energía. Son como unos efectos, se ven como estos efectos invernadero, donde donde se generan este tipo de cambios climáticos y esto no solamente trae en las personas enfermedades, trae enfermedades respiratorias, trae enfermedades circulatorias, pero también puedo percibir que hay desequilibrios mentales en las personas, porque todos estos efectos hacen que la Tierra sea un sitio peligroso para vivir. Sí, te ponen en estado alterado todo el tiempo, ¿no? Claro, cambian toda la forma del campo energético y cuando el campo energético se distorsiona, y los mismos campos colectivos se sienten distorsionados, la Tierra es bombardeada, todo es bombardeado, pero son partículas, vemos que hay partículas imperceptibles que respiramos, pero no nos damos cuenta del efecto que está haciendo sobre nuestro cuerpo, nos lo debilita. Ok. ¿Cómo se relaciona todo esto, Nico? Toda esta teoría del Blue Beam, de las ondas HARP, de todo eso, con el nuevo orden mundial y el supuesto gobierno único que se está buscando implementar. ¿Me escuchas, Ira? Sí, sí. Toda es una unificación de información de derivados de distintos estudios que hizo la CIA. Es Ujú. como si se hubieran unificado muchas vertientes de información tecnológica y de otras vertientes de información, pues digamos, oculta, que en este caso observo que está muy enfocada a ciertas zonas huecas dentro del planeta. Ujú. Em, Observo que ese derivado de cúmulo de información se fue acumulando al punto en que todo lo relacionado con los movimientos internos, las estructuras internas de la Tierra fueron acumulándose en un solo cúmulo de información y unificándose con distintas teorías. Todo esto, el nuevo orden mundial y todo está conectado porque en la unificación de una sociedad post-destrucción sería más fácil un control colectivo. A ver, entonces, hay organizaciones internacionales, por ejemplo, la ONU, la OEA, perdón,
que de alguna manera son la ONU, la OEA, que son como orquestadores o los que son los que realizan estos planes. ¿Es así o cómo los ves a estos organismos? ¿Funcionan para eso? ¿No funcionan para eso? No te oigo. No, estos organismos en un derivado de información vendrían siendo más bien como aparentes pantallas o muñecos dummies, como los que ponen en los carros cuando quieren probar que se accidenten. No tienen una capacidad manipulativa a ese nivel. Observo que aquello que estaría a cargo de eso es lo que entenderíamos como el gobierno oculto, como los aparentes verdaderos líderes de distintas zonas del planeta. ¿Qué observas tú como geoingeniería y qué proyectos reales existen hoy, como por ejemplo el proyecto Sundial? No te oigo. Observo que los proyectos de geoingeniería que están avanzando, de las tecnologías más fuertes, son unos taladros o son unos como, sí, como unos taladros enormes, gigantescos, que van buscando distintos tipos de canales internos en la tierra. Los utilizan sobre todo para sembrar cosas, como no sembrar como una planta, sino como sembrar o sembrar, ya sea un túnel, un canal o una estructura que llegue hacia ciertos puntos. Estos grandes máquinas, estas geoingeniería que se utiliza muchas veces en los proyectos, por ejemplo, marinos o de minas o de pozos petroleros o cosas así, se pueden vincular con armas que utilicen las empresas para manipular a países, por ejemplo, con recursos naturales, que quieran extraer litio, petróleo, tierras raras, que se vinculen con una manipulación sísmica para que América esté vulnerable. Sí, claramente todas estas tecnologías enormes de geoingeniería pueden ser utilizadas para, sobre todo lo que observo, es que colocan distintos tipos de antenas bajo tierra que hacen distintos como tipo de fuerzas como la de los de geolocalización, algo así como sonidos, como la que tienen los murciélagos. Y eso va conectándose, por ejemplo, a la red de tecnología de comunicación, a las redes del internet satelital, y es como si utilizaran todas esas frecuencias que utilizan en el fondo de la Tierra para crear como distintos tipos de mensajes también en el subconsciente. Todos esos datos, todas esas frecuencias que utilizan, pueden ser evidencia, por ejemplo, ya estoy inventando, pero bueno, como de explosiones subterráneas cuando se hacen este tipo de trabajos y que la Tierra queda como vulnerable para generar como más movimiento subterráneo, ¿o no? No te oigo. No, no necesariamente, porque entonces ellos gestarían dentro de su mismo entorno zonas de riesgo. Entonces, no, más bien están enfocadas en eso como en la unificación de los productos del subsuelo, al utilizar estas como antenas, o siembran cables, o siembran cosas que utilizan para unificarse con otro tipo de frecuencias que ya también están utilizándose de forma más evidente, como las radiotransmisiones y ese tipo de cosas. ¿Qué países hasta hoy son señalados como los responsables de la geoingeniería sísmica y por qué esos países han sido tan señalados? Los más señalados son Estados Unidos y Rusia. Ambos países entran como en esta dualidad del bueno y el malo desde cada una de sus perspectivas. Se les adjudica por la creencia que todavía hay de una guerra fría en donde cada país está buscando la forma de tener una tecnología más avanzada que la otra. ¿Qué es lo que se llama la base dulce en Nuevo México y cómo se vincula esta base
con los terremotos según algunos ufólogos? Según como los ufólogos lo perciben, en esta base estaría localizada la arma que entendemos como HARP. Pero no está en Alaska. Pues es que la base de Dulce vendría siendo como un repetidor subterráneo para Mm, para como el dirigir esta energía. Si la energía entra o es impulsada en el subsuelo de Alaska, tiene que haber algún punto en donde haya como una mira, y es en mm. la zona de Dulce en donde está ubicada la punta del arma. ¿Cuáles han sido los sismólogos exactos de magnitud, de profundidad, de epicentro, de réplicas en en este evento que hemos visto tanto en Venezuela y en menos de 3 meses en Colombia? Como los sismólogos. Sí, o sea, ¿cuáles son los datos exactos? Porque lo que nos dicen, por lo que no nos dicen toda la verdad, o sea, el terremoto fue mayor o menor de como nos lo dijeron, ¿cuál es la magnitud? O sea, llegó a más territorio del que nos dijeron, ¿cómo fue realmente la profundidad de todos? O sea, ¿cuáles fueron los datos reales de lo que nos dijeron a nosotros? Eh, a pesar del aparente engaño, la información que llega a la estructura más física es concreta. Ujú. Los lectores de sismología como de las ondas Richter pueden ser incluso programados bajo un seguimiento bastante sencillo de la ciencia. Entonces, a ese nivel de exposición, el efecto sí es real y concreto. Mm. No se disminuye o se aumenta la fuerza planetaria, solo en todo caso se manipula, pero no ante el apartado público, y sobre todo, por ejemplo, ahora con las redes sociales, esa, al contrario, hay muchísima más exposición de lo que quisieran que se expusiera. Bueno, Margarita, por ejemplo, es pregunta, alguna anomalía con los satélites? O sea, ¿se registraron los sensores remotos antes del sismo y no se les dio a conocer a la gente? ¿O se les dijo a la gente y la gente dijo, aquí es mi casa y aquí me quedo? ¿Qué pasó? ¿Qué puedes tú observar? Bueno, yo sí observo que sí hubo una actividad en los sensores, pero lo que puedo sentir es que hay demasiados distractores. Las personas no están pensando en que va a ocurrir, en que va a ocurrir un sismo, en que va a ocurrir un terremoto, precisamente por esta niebla, esta neblina mental que hay alrededor de las personas. Pero sí veo que esos están activos. Pero si esos sensores se activaron, eh, vamos a observar por qué las autoridades no, no comunican antes a las personas. Porque es importante que la tragedia sea un hecho. Es importante crear estos quiebres en las personas, van creando pánico y todo este pánico pues trae unión entre los pueblos, pero trae mucho miedo. Ese miedo colectivo queda reflejado en el campo energético, entonces es muy fácil poder manipular las mentes cuando energéticamente se sienten de esta manera, porque hay una inestabilidad emocional. ¿Qué papel jugaron las redes sociales con la difusión de información que no era verdadera o que sí era verdadera del sismo? O sea, todos estos gurú que cada mes se la pasan diciendo, va a temblar en algún lugar de América o va a temblar en algún lugar de Europa. Todos estos, porque hubo un mes, en el mes de julio, que hubo un día que hubo 130, ciento y tantos sismos en todo el mundo ese día. Pero, ¿qué tanto las redes sociales han permitido que la gente siga con esa niebla mental y pierda su capacidad de sentir que eso puede suceder?
Bueno, yo veo que es una influencia bastante grande porque toda esa información va creando capas y capas y capas, y esas capas que traen esta información son capas que se van volviendo realidad, porque todo esto lo absorben las personas, tanto a nivel energético, y si esto se ve confuso cuando tú ves esa información y ves cómo la reciben las personas. Muchas de esas capas empiezan a permear y van creando también grietas sobre la energía del campo, de las personas. Entonces, esto se van volviendo verdades, esas grietas se Mm. van volviendo verdades porque se abren las fisuras y llega la información y la información entra y es como si la información estuviera saturando estas grietas energéticas hasta que al final todo esto se va volviendo una realidad. Por ejemplo, ¿cómo reaccionó el Servicio Geológico colombiano ante la forma en que ellos empezaron a predecir el sismo de San José del Palmar Choco? Yo veo que fue, o sea, que fue rápido. Yo veo que la intervención fue muy rápida porque el efecto fue un efecto contundente, o sea, fue un gran movimiento, una gran masa de energía que se movió, sobre todo en ese punto, puedo ver que se generó una especie de portal, o sea, una energía que salió de la Tierra y que empezó a como a expandirse sobre el territorio y sobre los territorios que están afectados en este momento, pero veo que lo que siento es que fue una intervención inmediata. Fue algo muy rápido. Lo que pasa es que todo se siente a una velocidad impresionante. Entonces el Servicio Geológico colombiano no alcanzó a detectar que el sismo se iba a presentar. Sí, es como si se pudiera detectar no con tanta anticipación, sino como con minutos de anticipación. Entonces, no hay momento como para poder evacuar, como para poder como llegar a esos puntos de emergencia para que las cosas no sean tan catastróficas. Y pasan y son como oleadas de energía que son demasiado fuertes, ¿Qué, golpean muchísimo. qué similitudes y qué diferencias tiene con el terremoto vivido hace un mes en Venezuela en cuanto al movimiento de las placas tectónicas? Bueno, se siente mucho más profundo, se siente bueno, es que yo veo que es un conjunto entre lo que pasa dentro de las capas tectónicas, Ujú. las grietas energéticas. Estas grietas se ven y se ven como si se estuvieran multiplicando y van creando un movimiento a unas velocidades increíbles y ya cuando llega sobre la superficie de la Tierra es arrasador, es como si hubiera una onda de energía es una onda expansiva, pero la de Venezuela la veo como algo mucho más profundo, algo, algo que estaba delineado para que tuviera el nivel de catástrofe que tuvo, pero veo que el nivel que hay en Colombia también es un nivel de pánico, pero no supera el nivel de pánico que hubo en Venezuela. Veo que esto es gradual. A lo que yo voy es que se pudo haber detonado una situación inducida en Venezuela y que como resultado se dio en Colombia o, como ustedes decían, que lo veían inducido, puede ser que cada uno se haya inducido de forma independiente. No, yo lo veo que está ligado. Yo veo que esto está ligado porque si vemos, hacemos un corte de las capas, veo que la energía son como vasos comunicantes. Lo que pasó en Venezuela fue creando un efecto secundario en Colombia. Entonces, si fuera así, ¿seguiría Ecuador? Podría ser porque la Tierra está, en este momento, la Tierra está en movimiento. La Tierra no ha cesado energéticamente, se ve todavía activa y va a seguir activa.
y la actividad se ve dentro de la Tierra, pero se siente en la superficie de la Tierra, se siente demasiada confusión y también se siente demasiados movimientos. Por eso veo las nubes como si ellas formaran Ujú. ciertos ciclos, como ciertos ojos de huracán que están en constante movimiento, pero también veo que junto a esto hay muchos portales que se abren y también se sienten como los muros, como si hubieran muros energéticos sobre la Tierra que se están quebrando en este momento y que están muy conectados con la geometría, la distorsión de la geometría sobre la Tierra que afecta también todas las capas del planeta. Hay una situación que pasa en México en septiembre, aparentemente tiene muchos años temblando el mismo día, más o menos 1 o 2 días, pero en septiembre. Y entonces hay una como teoría conspirativa en México que todos los septiembres tiembla. ¿Cómo se conectan estos temblores, estos terremotos que empezaron en junio, julio, agosto y que quizá vaya otro país por ahí para llegar a México con esta parte de la profecía? ¿Cómo se utilizan, a ver, estos sismos de Venezuela y de Colombia para validar esta parte que se supone que están prediciendo? Aquí empezaron todos los operativos estos de que te ponen la alarma y sales y todo esto para que la gente se prepare por si llega un Los sismo, simulacros. los simulacros. Entonces, ¿cómo se conectan estos sismos con la forma en cómo se supone que llegarán a México? Pues tenemos que Es que todo recordar es... que, Ah, perdón. no, sigue, sigue, Nico, sigue, sigue, dale. Tenemos que recordar que la aleación se hace también a través de las mentes y la energía que se está moviendo de estos últimos terremotos ha estado muy enfocada, Ira, en el pánico colectivo. Ujú. La información en las redes sociales está hirviendo en teorías distintas, que lo único que está haciendo es ir transmitiendo el miedo a como el siguiente usuario, digámoslo así. Si es Ujú. cierto que la tecnología mueve placas, también la sociedad que está por encima de la placa tiene que tener algún tipo como de peso energético que hace que se tensione también la estructura y que llame a esa fuerza de movimiento. Es una combinación de ambas cosas, Ira, y de alguna forma esto se transmite así, como se transmite el pánico, a Ujú. través de la influencia mental del miedo, Contagioso, o sea, se hace a través del miedo contagioso. del contagio del miedo. Ok, en esta parte donde vemos que está Venezuela, Colombia, que puede ser que se presente en Ecuador, ¿qué pasa con todo este pedacito de Centroamérica que está el Canal de Panamá, todos estos países que están muy pegados entre esa como arteria conectando lo que es México y lo que es Centro y Suramérica? No te oigo. Yo observo, Ira, que en realidad la tendencia a como lo estamos evaluando en este momento haría que el siguiente sismo bajara o más bien se radicalizara en el mismo Sudamérica hacia Argentina o Chile. Como si el sentido del movimiento en realidad fuera dar un reculetazo. Pero para que llegara energéticamente hacia la zona de arriba tendría que producirse más frecuencias en el centro y por ejemplo esta zona de Sudamérica quedaría como inmune en todo caso. Fíjate que energéticamente el movimiento de la Tierra plantea que se hundirían los pedazos grandes del continente para que Centroamérica suba como una cordillera. ¿Por qué los terremotos en particular o son particularmente propicios para generar teorías conspirativas de la Tierra? Por la incapacidad en realidad del entendimiento del movimiento. Se podrían decir a nivel científico público muchos sentidos de la información, pero al final en el inconsciente sabes que queda el mensaje de nadie domina por encima de la Tierra. ¿Quién o cómo afecta, por ejemplo, toda esta cercanía geográfica con la forma en que la gente ve
los factores históricos de América Latina que alimentan, por ejemplo, no sé, a lo mejor la desconfianza en los gobiernos, a lo mejor la desconfianza entre nosotros mismos, a lo mejor, eh, no sé, las peleas o la falta de unión como territorio. ¿Qué es lo que ayuda a que esto siga pues generando factores culturales e históricos en América Latina que alimenten todas estas formas como del contagio por miedo? Mm, ¿Me escuchas? Sí. Una de las más fuertes fuerzas de incertidumbre vendría siendo la, la desidentificación con la certeza del país. Es como si gran parte de esta influencia energética sucede en zonas donde los conflictos tienen que ver con la identidad, donde el país está transitando por un cambio de identidad o un profundo duelo que hace que la densificación de la energía llame a estas tendencias que se hace que se sigan concretando o que se sigan reafirmando estas formas del movimiento planetario. En esta forma en cómo se ve que hay trabajo externo como direccionado hacia esta forma, hacia esta estructura de generar movimientos telúricos, ¿cuál ves que es el trasfondo de todo esto? ¿Qué es lo que se busca en todo esto? Mm, por decirlo en términos generales, lo mismo que se buscó en el 2019 y lo mismo que se ha buscado en los distintos puntos de destrucción masiva, que de alguna forma es la implicación de una fuerza más allá del control, minimizar la fuerza de estructura de cada individuo y crear una sensación colectiva de pánico. ¿Pero para qué? Para nuestra manipulación. Ok, ¿y qué buscan manipular? ¿Qué es lo que quieren manipular? Que no nos hagamos responsables de nuestro territorio, quieren extraer la riqueza de nuestros territorios. ¿Qué es lo que en el fondo se está buscando? ¿Cómo? ¿Para Sobre qué todo, les...? Sí, dime. sobre todo estos estados de destrucción permiten la intromisión de agentes externos a los espacios. Cada que un país está destruido, se siembran distintos tipos de agentes, no solo humanos, Ujú. también tecnológicos, a través de la distracción que tiene el público y cosas que no se podrían hacer en un día normal en donde la gente esté atenta a lo que sucede, ¿no? Se requieren este tipo de cosas para causar la manipulación. Y con esa manipulación, ¿qué hace? ¿Nos hace más dependientes? ¿Nos hace más independientes? ¿Nos hace más fuertes, menos fuertes? ¿Qué sucede ahí? Sobre todo más predecibles y más guiables. Entre mayor capacidad tenga quien quiera tener el control del miedo del humano, mayor facilidad de educación tendrá ante la bestia, o sea, y la bestia entenderla como el humano. Es como cuando el elefante le termina temiendo a su grillete, a pesar de tener la fuerza suficiente para soltarse, no se mueve porque se ha acostumbrado a la fuerza que tenía, ¿no? Entonces es así, es ir como mermando poco a poco la seguridad del humano, del dominio de su entorno, para hacerlo totalmente temeroso a la misma energía del planeta. Entonces crear una sensación de estrés inminente, constante y eterna ante la incertidumbre de lo que el mismo planeta pudiera hacer o no. Y entonces ahorita es esporádico. Después se le va a dar la connotación de Sodoma y Gomorra, porque son así, fue que les cayó el temblor. Entonces va a ir evolucionando la forma de la manipulación. Ok. Margarita, ¿qué pasa con los guardianes de estos territorios? ¿Qué sucede con los guardianes de nuestra propia historia, de nuestra propia cultura, de nuestra propia tierra? Yo veo como si esos guardianes se adormecieran,
porque cada evento que pasa en este planeta, la Tierra queda lesionada, queda con estas heridas que no terminan de cicatrizar totalmente. Y es como si la vibración de la Tierra en su forma natural, si entrara como, como en un momento de hibernación, la siento muy, muy pasiva, es casi imperceptible. ¿A quién es el que más les sirve que la Tierra esté pasiva, que los guardianes estén pasivos y que nosotros estemos distraídos? Pues todo, siempre son estas cabezas gobernantes y todas estas entidades, porque si no hay guardianes, ¿quién defiende, digamos, la tierra en sí, en todos sus ciclos y en todas sus formas y en todas sus manifestaciones? Pasa igual que la mente humana, si la mente humana está dormida, pues es mucho más fácil de gobernar. Y eso nos convierte a nosotros en un experimento. Todo se basa en un experimento como si fuéramos unos conejillos de indias fáciles de manipular frente al caos y cómo el caos nos afecta a nosotros. Y eso pasa exactamente con la Tierra. No hay nada que se siente y se perciba separado. Ok, muy bien. Vamos a regresar, chicos. Vamos a desconectar de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, ay, regresamos aquí y ahora en este momento presente. Respiramos profundo y regresamos aquí y ahora. 1, 2, 3. ¿Cómo se sienten? Bien, bien. ¿Bien? Bien, Sí. Muy bien. Vamos a dejar aquí la grabación y les agradecemos el favor de su atención y les pedimos que nos dejen un like, un comentario de qué les pareció y les dejamos nuestro teléfono que es más 52 479 204 49 73. Gracias a todos y cortamos la grabación. Bye.